y quedó confirmada con la experiencia peruana la luminosa frase del apóstol cubano José Martí, quien dijo: cuando el sufragio es ley, la revolución es el sufragio. Paso a paso a los caídos por la justicia y la libertad. Paso a paso a los valientes que derramaron sangre y valor. Soldados de la plaza sacrosanta, juremos luchar hasta vencer, hasta morir. Lucha sacrosanta de justicia, lucha por la santa libertad hasta vencer, por la gran revolución, todos los apristas a luchar hasta vencer. Ellos salieron de Chucampa y a unos kilómetros, 2 kilómetros, y una pareja les pide que los lleven, pues, ¿no? Los detienen a pedirles que les den un aventón, algo así. Yo tengo mis recuerdos, pero acá con datos exactos, ¿no? A la 1 de la tarde sube esta pareja y es divisada por este niño pastor de 10 años. Suben al carro en la parte externa de la camioneta, porque esta era una camioneta solamente de una sola cabina, de 2 asientos. Y no avanzan mucho y saca la pistola el hombre, ¿no? A apuntarle a mi abuelo. Mi abuelo alza el brazo para cubrirse, pero obviamente el balazo traspasa y lo mata inmediatamente, ¿no? Muere inmediatamente. No sé en qué momento abre la puerta, pero cae del lado de la puerta del conductor. No, para esto mi abuela ya sale corriendo. Cuando corre unos metros, le disparan por la espalda. Cae, y no sé si no tenían más balas o fue un ensañamiento, pero la fulminan, ¿no? Brutalmente con piedras, ¿no? Y es por este motivo que en su entierro los ataúdes estaban completamente sellados. Eso es lo que pasó. Yo no sé si lo he escuchado o tengo la sensación de que eran jóvenes, ¿no? 2 jóvenes, una pareja. Que estaban envenenados, o sea, los habían llenado de odio, ¿no? Y apagaron la vida de 2 personas que hacían tanto por el pueblo, ¿no? Ellos decían defender al pueblo, pero mis abuelos sí trabajaban todos los días por su pueblo, ¿no? Querían que vivan bien, ¿no? Querían que tengan luz, que tengan agua, que tengan educación. Y ese era el trabajo de su vida, ¿no? Y no tuvieron miedo, porque a pesar de las amenazas seguían trabajando. Entonces, más que odio a ellos, tengo orgullo de mis abuelos. El único homenaje y el primer homenaje al que yo asistí y del que fui consciente fue del partido, ¿no? Primero, el año 98 fue el que me acuerdo, ¿no? Que mi tía fue, yo no pude ir. Luego, luego supe que mi abuela era una mártir aprista, ¿no?
y ya hace pocos años, si no me equivoco, hace 2 años, que el presidente Alan García hizo construir este pequeño monumento que está a la entrada del aula magna, ¿no? Y al cual asistí. Esos son los únicos homenajes, y sí, o sea, lo tomé con mucho cariño, ¿no? De parte del partido y de parte del presidente, ¿no? Se acordó de los mártires, y me acuerdo que el compañero Bendezú era el que estaba leyendo todos los nombres, un nombre del mártir, su localidad, ¿no? A que se un poco la reseña, ¿no? De cada uno. Y yo decía, no creo que lea el nombre de mi abuela, ¿no? Porque imagínate, son tantos, son miles, y no creo. Pero justo cuando él se disculpa porque no puede leer a todos, ¿no? El último nombre que leyó fue el de mi abuela. Yo grité, acá, presente, ¿no? Fue emocionante para mí, ¿no? Fue un bonito homenaje. Circunstancias de ese entonces y lo que pasó después con la Comisión de la Verdad, o sea, nosotros todavía estábamos de alguna manera tratando de reconstruir, ¿no? Mi papá, todos. Tanto es así que yo no tuve una formación, no fui a una CHAP, no fui a una JAP, porque todos los que me podían haber llevado ya no estaban, ¿no? Pero sí, siempre, ¿no? Los que quedábamos teníamos al partido en el corazón, ¿no? Cuando sale lo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, estuve un poco atenta, ¿no? Y decía esto, o sea, yo he estado, ¿no? Bajo 2 fuegos, no sé por qué, no he alimentado odios en mi corazón, ¿no? Hacia ningún lado. Pensé ingenuamente que sí, pues, ¿no? Que sí se iba a formar una comisión que de alguna manera iban a resarcir en algo, que se iba a buscar a los culpables, ¿no? Porque no todos quieren que se les compense económicamente, sino realmente hasta una ofensa como estas entidades, el ¿no? Y incluso el Estado, cómo se ha portado con las víctimas del terrorismo, incluso quieren suavizarlo de alguna manera y decir que fue una época de conflicto armado, ¿no? Y sí, realmente es ofensivo, pues cómo quieren borrar eso, ¿no? Y suavizarlo. Si no me equivoco, hay películas documentales, ¿no? Tratando de minimizar, ¿no? Todo el terror que hubo. Incluso decir que se inició a causa de tanta desigualdad, ¿no? Y esto para mí, o sea, yo lo he tenido muy claro porque al haber sido víctima de ambos lados, yo me pongo a analizar, pues, ¿no? En el caso de mi tío, un joven de 19 años al que otro joven asesina por una cuestión personal, ¿no? Porque de repente les gustaba la misma chica y a la hora que jugaron fútbol, ¿no? Tuvieron por ahí una disputa personal, aprovecha que tiene un arma y va y busca a sus amigos y los mata, ¿no? O sea, esta persona lo ha hecho por una cuestión, por un motivo personal. En cambio, del otro lado había toda una maquinaria del terror que sí quería matar, que sí quería tomar el control. Se disfrazaban de campesinos, no les importaba matar niños, y era tan difícil identificarlos porque, o sea, una amiga o hasta un tío podía haber formado parte de esto, ¿no? Porque de alguna manera se vieron involucrados, porque si no se unían a esta causa, los mataban, ¿no? No había pensado que ese desinterés era porque mi abuela era aprista, ¿no? Pero es probable, porque no comprendo por qué solamente mencionan de ella su nombre, el lugar donde murió y la fecha. No dicen nada más. Cuando naces en una familia aprista empieza todo así, ¿no? Por las emociones. Nadie me llevó a la CHAP, pero, o sea, creo que desde que abrí mis ojos, o sea, siempre había una estrella, ¿no?
encontraba libros de Víctor Raúl en la biblioteca que dejó mi abuelo, ¿no? Mi mamá, todo era Alan, o sea, hablaban de Alan y no sabía quién era, pero había fotos de ella de la Torre, ¿no? Como alguien de la familia. Era así, ¿no? Es alguien que estaba ahí, alguien cercano. Ya mayor descubres o lees, ¿no? A ella de la Torre, o sea, yo al menos digo, no sé, Dios mío, qué sabios mis abuelos que abrazaron este ideal, ¿no? O sea, y los admiro más, ¿no? Y ese ejemplo de vida que me dieron, ¿sí? Por eso creo que no debemos olvidarlo, ¿no? Y creo que debemos acordarnos siempre de lo que nos pasó y no permitir, por ejemplo, que los asesinos de María Elena Moyano estén en las páginas de los libros de historia de los niños, ¿no? Al lado de Miguel Grau. O sea, no estoy exagerando, es lo que está pasando, ¿no? Y es preocupante. Fue un lunes, como a bordear las 10 de la mañana, 10 y cuarto de la mañana lo matan a mi padre, pero a nosotros nos avisan después de casi media hora, donde van al colegio una colega de mi papá a avisar al cura. En aquella época nosotros estudiábamos en el Colegio Salesiano de Ayacucho, y fue el cura quien nos saca a mi hermano Jimmy y a mí de nuestros salones. Yo tenía 9 años. Pero a mi hermano Marcial, ya él lo habían comunicado de manera inmediata y él se fue corriendo a la universidad y a ver todo lo que pasaba. Él era el mayor de todos, tenía aquella época 14 años, estaba a punto de cumplir 15 años. Salimos, nos pusimos a orar con el padre y no nos quería todavía informar tal cual pasaban las cosas, solamente nos mencionaba que mi padre había sufrido un accidente, pero dentro de nosotros ya sabíamos que posiblemente lo habían matado. Y él siempre lo decía, en cualquier momento me matan, pero lo que pasa es que él era un luchador social de los que no se amilanaba en lo absoluto, ante nadie, en lo absoluto. Entonces, fue como que al mediodía del lunes 29 de mayo, donde recién pudimos llegar a la morgue, y ya en ese momento se encontraba mi madre, mi hermano mayor, y todos los amigos y la población consternada, la prensa, respecto al asesinato de mi padre, ¿no? Entraron a la universidad 3 personas desconocidas, donde previamente habían entrado al salón a escribir muerte a Capelletti en la pizarra, porque era el catedrático de la universidad, y ese día él tenía que dictar un examen. Entonces entró, hizo borrar la pizarra a uno de sus 40 alumnos que tenía presentes en el salón, borró la pizarra tranquilamente, se sacó su casaca y puso su arma en el pupitre, porque él tenía que andar armado, y en ese momento, cuando él empieza a escribir las 5 preguntas que tenía que dar a sus alumnos, entraron estas personas y de frente arremetieron contra él con un disparo en el cuello, que lo inhabilita y no puede llegar a su arma en el pupitre, y inmediatamente le dan 2 disparos más, ¿no? Una vez más, y lo remataron con un balazo en la cabeza. Y obviamente haciendo vivas, pues, respecto a Sendero Luminoso y en fin, ¿no? Todo eso en presencia de 40 alumnos, donde ninguno de ellos pudo hacer nada, y seguramente algunos de ellos se dice que también eran parte de Sendero, porque alguien tenía que informar el día, la hora, que mi padre paraba en la universidad, porque nuestra vida era muy complicada. Muchas veces para ir al colegio lo hemos tenido que hacer en la maletera de los autos. A las 2, 3 de la mañana salíamos de la casa para irnos a la casa de mi abuela en las maleteras, o tenía que venir el portatropa del ejército para movilizarnos, y cosas así. Era muy complicado poder tener una vida normal
parábamos literal como ahora lo están nuestros hijos, ¿no? Encerrados en casa, porque si en aquella época, si ahora sales, te enfermas, si en aquella época salías, no te enfermabas, sino morías, así de simple. Diario por la zona en donde nosotros vivíamos, siempre aparecían cadáveres, ¿no? Entonces, para nosotros los chicos de 9, 10, 12, 15 años, posiblemente era ya casi normal encontrar a alguien fuera de casa o alrededor muerto. 6 de la tarde, 7 de la noche empezaban los dinamitazos y era una cosa de todos los días. Y no solamente vivíamos encerrados, sino también vivíamos sin luz, ¿no? Muchas de las clases y muchas de las tareas que recuerdo haber hecho han sido a vela. Y como yo, toda la población ayacuchana, todos los chicos de mi época, han tenido que sufrir esta crisis, esta catástrofe que originó Sendero Luminoso, pero que gracias a Dios al día de hoy ya no los tenemos. Poco después de la muerte de mi padre, mi mamá, con mi hermano menor, que en aquella época mi hermano menor tenía 4 años, él es uno de los que no se acuerda de mi papá, o no se acuerda mucho, tiene una imagen muy vaga de él, se vinieron a Lima, porque mi mamá estaba en Choco, y nosotros nos quedamos viviendo junto a mi abuela, la mamá de mi mamá, en Ayacucho, y a las 2 personas que acompañaron a mi padre durante toda su vida política, que era su personal de seguridad, que al día de hoy son muy grandes amigos nuestros, y nos quedamos al cuidado de ellos. Eso fue en el mes de mayo, junio. En el mes de julio, a medio año, en las vacaciones exactamente de medio año, se apareció a las 2 de la tarde un par de portatropas. Vinieron a sacarnos de la casa sin decirnos absolutamente nada, porque supuestamente había llegado una información de seguridad del Estado donde en ese día iban a dinamitar la casa y nos iban a matar a todos. Lo extraño es de que, pues, si ya muerto estaba mi padre, no sé cuál era el ensañamiento de Sendero para matar a los hijos. Así es que, junto con el ejército, con los soldados del ejército de aquella época y el personal de seguridad que teníamos a cargo, mi abuela y mis hermanos agarramos todo lo que pudimos en ese momento, ya te imaginarás, doblar frazadas, ropa, hacer maletas, tratar de sacar todo lo que se podía de la casa, lo necesario, y venirnos a Lima. En ese momento el avión nos esperaba en el aeropuerto de Ayacucho, porque nos pusieron un avión Antonov para poder traer las cosas. Y fue dramático porque cuando llegamos al aeropuerto, subimos las cosas, bueno, te imaginarás, pues en un vuelo de apoyo de aquella época trasladaba hasta gallinas, papa, sacos de papa, en fin. Llegamos a Lima y literal bajamos del avión y nos dijeron, bueno, señores, hasta aquí llegaron, ¿no? De acá váyanse a su casa. A cargar todo lo poco que pudimos en 2 taxis. Y en aquella época recuerdo como si fuese ayer esos taxis Ford enormes, como unas lanchas que habían, que copamos 2 de esos taxis y compartimos uno de los taxis con un oficial que supuestamente estaba llegando también a Lima porque, entre comillas, había intervenido entre algunos mandos terroristas y entre ellos a quienes supuestamente habían matado a mi padre. Y en el taxi fue que esta persona empieza a contarnos esa historia. Y para nosotros era tan, o sea, ya pasando los años, ya adultos, nosotros decíamos, o sea, o esto está tan bien armado, o es que las coincidencias son tan grandes de que hayamos tenido que viajar en el taxi con una persona que nos cuente que lo habían mandado como premio a Lima, a su casa, porque él era de acá, porque supuestamente habían atrapado a un mando terrorista, donde entre ellos también estaba el asesino de mi padre. Mas no supimos de esa persona hasta el día de hoy. Y nunca supimos quiénes mataron a mi padre, porque nunca se hizo una investigación judicial a la fecha. Y algo que tengo pendiente junto con mis hermanos es saber la verdad de la muerte de mi padre, porque después de las investigaciones de la CBR,
La CBR simplemente pone la muerte de mi padre como un caso no cerrado. Es un caso que nunca se ha abierto siquiera, ¿no? Y es una cosa de locos. Han pasado ya 31 años de eso, el 29 de mayo se cumplieron 31 años de la muerte de mi padre y hasta la fecha no sabemos quién lo mató. Entonces, la época que nosotros vinimos fue tan chocante, teníamos la suerte de tener a la abuela en Lima, ¿no? De tener la casa de la abuela, donde vivíamos con unos tíos y convivimos la mamá de mi mamá, con una hermana de mi mamá y su esposo, que nos dieron cobijo a mi mamá y a sus 5 hijos. Somos 5 hermanos nosotros. Y fue chocante, definitivamente, cuando recién llegamos a Lima, no teníamos dónde estudiar, no sabíamos si realmente podíamos estudiar, o sea, no había nada, ¿no? De la noche a la mañana, adiós sueldo de papá, adiós, todo, perdimos todo. De la noche a la mañana nos quedamos con la ropa que teníamos puesta y lo poco que pudimos traer de Ayacucho y a empezar de cero. Mi madre era trabajadora, empleada pública del Banco de la Nación, donde tuvo que sacar fuerzas para seguir adelante y sacarnos adelante. Gracias a Dios tuvimos manos amigas, tanto de compañeros del partido como los curas salesianos que nos acogieron nuevamente aquí en Lima, pero mi madre, gracias a Dios, pudo luchar con eso. Ella estuvo trabajando hasta el año 92 aproximadamente, donde Fujimori desbarata todo y la sacan del trabajo, y empezó una nueva historia en nuestra vida, porque si de por sí ya estábamos arruinados, psicológica, moral, económicamente, más la salida del trabajo de mamá, la cosa se complicaba. Y así pasó hasta el año 94, que yo tomo la decisión de regresar a la ciudad de Ayacucho. Y me regreso con la finalidad de acompañar a mi abuela por parte de papá, que ella estaba sola. Y para mí, en lo personal, cambia el rumbo de mi vida. Yo terminé el colegio y al poco tiempo Marcial terminó la universidad. Mi hermano mayor me tiene una diferencia de edad aproximadamente 6 años. Entonces, él estudiaba Derecho y ya estaba haciendo su cesigra en el Congreso. Y al poco tiempo, teníamos ya una comunicación muy fluida entre él y yo, y le digo, acá en Ayacucho el partido se tiene que rearmar. Y estamos en ese camino. En aquella época éramos 6, 7 personas, el único joven era yo, muchachito. Y llegó mi hermano a Ayacucho y se quedó a vivir conmigo, y empezamos nuestro batallar político, empezando a renacer el partido de cero. Y fui uno de los pioneros en rechazar la instalación de la Comisión de la Verdad. En principio, porque era una cachetada a la pobreza, y una cachetada y un insulto a las víctimas de la violencia, que la comisión haya tenido un presupuesto de más de 13 millones de dólares para hacer la investigación que ha hecho, y que a la fecha no sirven para nada, o sirven muy poco, o sirvieron muy poco. Con esa cantidad que ha gastado la Comisión de la Verdad en su investigación, se pudo haber reparado a todas las familias directas víctimas de la violencia. Se pudo haber construido un hospital de salud mental, o se pudo haber apoyado de manera directa a las comunidades que más lo hubieran requerido, pero no. Hicieron una investigación, y esta investigación a las ciudades que llegaba a la Comisión de la Verdad no llegaba a todas las víctimas de la violencia. Ha sido estrictamente política, ¿no? O sea, tanto tiempo se ha distraído a la población con la Comisión de la Verdad en la época de Toledo, que muchos casos o muchos faenones que ahora conocemos se han tapado. Esta comisión lo que ha entrado a hacer saber es, así como han habido víctimas del terrorismo,
también ellos hacen saber que han habido víctimas por parte del ejército. En realidad es un poco difícil. Cada ser humano, por el mismo hecho de ser seres humanos, podríamos cometer errores. Yo en lo personal quisiera realmente saber quién lo mandó a matar a mi padre. Porque quienes lo mataron fueron enviados por alguien, pero no sabemos quién fue ese alguien. Eso sería lo primero que yo quisiera saber, porque muchos de los terroristas, como te he comentado, eran simplemente carnes de cañón que obedecían órdenes de los superiores. Y en segundo lugar, a nivel de familia, después de tantos años de dolor, porque esto no se te quita nunca, pero el tiempo, si bien es cierto, no cura todas las heridas, sí las cicatriza. Y hay momentos donde mucha gente, el Estado mismo, a veces quiere rasgar estas cicatrices. Siempre he salido ante todo medio de prensa o informativo o a través de las redes a pedir que ya no lo hagan más, ¿no? Porque lo único que hacen es nuevamente rasgar las cicatrices para reabrirlas con el único fin de estar 1, 2 o 3 días a la luz pública. Sí da pena haber abandonado a muchos huérfanos de la violencia, a muchas viudas, viudos de la violencia terrorista. Lo que se ha hecho por estas personas, y me incluyo, es casi nada. Y te lo digo con toda sinceridad. El Estado le debe a las víctimas de la violencia mucho más que una reparación de 5,000 soles que se les ha dado, o se les ha dado a algunos beneficiarios, los más pobres. Una víctima de la violencia no necesita un museo de la memoria. Una víctima de la violencia necesita reparaciones concretas, que sean palpables. Mucha gente se quedó sin casa, mucha gente se quedó sin nada, que tuvieron que pasar hambre, muchos de ellos, miles de ellos. Fue un año de cúspide del terrorismo. Sendero se ensañó contra funcionarios apristas, funcionarios del gobierno que eran apristas, contra dirigentes partidarios y electos por el pueblo, ¿no? Como alcaldes y regidores. En noviembre del 89 fui convocado por el compañero Agustín Mantilla. O sea, te llamaba un ministro aprista y para ti un engalonamiento, ¿no? O sea, era un jamón, ¿no? Pero cuando nos dijo, nos enseñó muestras, fotos, o sea, accionarios que había hecho inteligencia de la policía, que había rescatado documentación de Sendero, nos dice, un estudio de inteligencia habían determinado atentar contra los candidatos del partido. La siguiente semana, fue viernes que nos convocó, la siguiente semana iban a atentar contra 3 candidatos, ¿no? De los distritos de La Victoria, que era mi caso, y era candidato de alcalde. Incluso nos dieron fechas. Mire, el lunes te van a matar a ti. Le dijeron a la compañía Guapaya, el miércoles Santanita y Víctor Raúl a ti el viernes, ¿no? Así que ellos hacen un servicio. No se empezó a explicar la operativa de Sendero, ¿no? Que tenían su comando de aniquilamiento, su comando de seguimiento, que hacían, ¿no? Entonces me dicen, los que van a atentar al final ni conocen a las víctimas. Recogen el trabajo previo de seguimiento y van a matar, pues, ¿no? Entonces, la idea es que en el seguimiento le saquemos la vuelta, rompamos la rutina, hagamos cosas que nunca antes habíamos hecho, etc. Yo era bastante joven, yo soy el año 62, 89, de 27 años, recién me había casado, mi esposa está embarazada, compañera también. Compañera de Guapaya, pues, era madre de familia, tenía pues 50 años, el compañero de Santa Anita un poco más, 65 de repente, ¿no? Yo creo que ellos lo tomaron con más seriedad, con más temor, ¿no?
Salimos y estaban acongojados, pues, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? Mira, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer eso, no? Pero nada, yo estaba más apurado por seguir las acciones, ¿no? Viví en el Cerro San Cosme, en la mata de Sendero, ¿no? Sí, no solamente para Sendero, sino también para el movimiento Revolución Tupamaros, MRTA. ¿Qué es lo que pasa? Los movimientos terroristas tenían sus focos, pues tenían sus guaridas, ¿no? Tenían sus lugares, ¿no es cierto? Entonces ellos hacían sus fechorías, metían sus bombas, escalándose los cerros, compañero, escalar las escaleras con sus fusiles, ¿no? Eso era de ordinario, era de todos los días. O sea, tú estabas en el comité del partido y veías cómo por delante de la fachada pasaban los terroristas, pues, ¿no? El sector 13C en Balconcillo también fue dinamitado, le metieron bombas, lo destruyeron al comité. Por ejemplo, la comisaría de San Cosme, de arriba de los cerros le tiraron bombas y la pulverizaron. Los ataques y aniquilamientos eran cosa de todos los días, y muchos compañeros padecieron eso, ¿no? O sea, estábamos pues en la lista negra de Sendero, ¿no? Llegué a casa, conversé con mi cuñado, vivía en la casa de mi suegra, conversé con mi cuñado que era policía. Dije, oye, Agustín me ha dicho esto. Ay, caramba, hay que tomar providencia, pues. Pero no es que lo tomé a la ligera, pero yo pensé que el compañero exageraba. En efecto, el día lunes llegaron a la farmacia la compañera Guapaya, en la avenida Ribagüero, en la cuadra 8, y la acribillaron. La acribillaron, o sea, le metieron una ráfaga de metralleta. Entonces ahí ya paré la oreja y dije, pucha, que la cosa es seria, ¿no? Y el día miércoles mataron al compañero Santanita. Entonces era inminente que el día viernes, 10 de noviembre, el 12 eran las elecciones, yo era pues el siguiente en la lista, ¿no? Entonces no le dije nada a mi esposa por lo que su estado de gravidez, y me fui con un compañero leal de los que hay siempre, y ese día, siguiendo las recomendaciones del tiempo, rompí la rutina, ¿no? Me hospedé en el Coyacocha del Lince, ahí pernocté, de jueves para viernes, y todo el día me estuve cuidando, o sea, no hacía cosas completamente diferentes a las que hacía. En la noche había un debate en Radio Nacional con el Búfalo, que había sido la adorada del compañero Aya, y que ya se había abierto por discrepancias y que ahora era candidato independiente. César Carrillo, candidato a alcalde, me envía a este debate, eran las 7 de la noche, y fui. Entonces, nos dijimos las velas verdes por 30 minutos, de 7 a 7 y media, le dije traidor para abajo a Búfalo, y me está yendo a mi comité, ese tiempo era el 7º B, ahora es 13B, que queda en la avenida México, esquina con Girón Italia, frente al Colegio Labarte. Y en ruta paso por el Parque El Porvenir, de Radio Nacional, que queda por el Estadio Nacional, y un compañero, segundo Plasencia Bazán, a la par era secretario de partido, 13B, mi comité, me detiene y me dice, oye, Víctor Raúl, aquí en la biblioteca del Porvenir hay un grupo, hay una agrupación pro vivienda, y sería bueno que le des un mensaje. Me dice, no son apristas la mayoría, hay algunos compañeros, y eso me retuvo y eso me salvó la vida, compañero. Me quedé más o menos hasta las 8:05 allá, y salí y me iba al comité, como todos los viernes nos reuníamos, ¿no? Y más que todo, que eran 2 días antes de las elecciones, teníamos que ver personeros. Y resulta que en ese paralelo, a las 8 de la noche, llegó un contingente Sendero al local. Entran pues con bolsas negras, con ametralladoras. Mi local era pequeño, digamos, era un local pues ¿qué te digo? Pues de 8 metros cuadrados, 4x2, un local chiquitito que habíamos conseguido, ¿no? Y tenía una salita y un baño, nada más, no tenía nada más, era una habitación con baño. Entonces entran los de Sendero y preguntan, Espinosa, y para identificarme. Y fatalmente está mi papá, mi padre, compañero legionario del Cuerpo Nacional de Disciplina, Fabio Espinosa Alba, y mi hermano Orlando Espinosa Romero, el hombre de acero de Garcilaso, profesor de matemáticas. Y ambos dijeron yo, bueno, a ellos y a 7 compañeros los arrinconaron y los empaparon de gasolina, que llevaban en bolsas negras. Los empaparon de cabeza a pies, ¿no? Completamente empapados, y los prendieron, ¿no? Y le dijeron, y el primero que sale los acribillamos. Y se fueron a la puerta del local, más o menos 7 hombres armados, y el único que atinó a salir fue mi hermano mayor, y lo acribillaron, pues, ¿no? Salió en su desesperación, recibió balas por todas partes del cuerpo.
Y hay un compañero, Américo Santos Cóndor, profesor mío en el colegio César Vallejo, frente a Ronnie Labarte, profesor de primaria, que ese día había ido a capacitar a los personeros. Él en su desesperación se metió al bañito. Abrió la ducha como para contrarrestar el fuego cuando el oxígeno, pues, más bien lo alienta. Finalmente el compañero murió, después de 3 días de una larguísima agonía. Murió por asfixia, le destrozaron los pulmones el humo, pues el humo que inhaló. Padre, yo todavía yo llegué 8:10, 8:15 más o menos. A mi hermano ya no lo vi. Mi padre lo sacaban en camilla los bomberos y lo llevaron al hospital. A mi hermano el 2 de mayo, a mi padre lo llevaron al hospital obrero. Entro a emergencia, papá está en un biombo con una cortina. Y yo soy el último de 6 hermanos. Y al ver a mi papá estaba consciente, me mira, me dice, Víctor Raúl, me dice, y se incorpora, se levanta la camilla, y el cuerpo se le derretía, ¿no? Como si ha visto una pelota de plástico quemada, ¿no? Okay. La piel se le caía pues líquida, ¿no? En ese momento entra Luis Alba Castro, que era vicepresidente de la República, ministro de Economía, y entra Jaime Calderón, compañero. Entonces lo abrazan a mi papá y todo ello, y me abrazan y me dicen, el viejo no sabe lo que le ha pasado, ¿no? El viejo está inutilizado. Y ya él trabajaba en Electrolima, era jefe personal, lo tuvieron que, no por el partido, él tenía 30 años de trabajo, lo declararon discapacitado, ¿no? Ya no trabajó nunca más, ¿no? Y mi hermano quedó inutilizado de las manos y de los pies, ¿no? Y el compañero Américo Santos murió a los 3 días de fallecimiento, ¿no? Por eso el local del partido, el 13B, se llama Américo Santos Cóndor, en honor a él. Es un mártir del partido, ¿no? Mi hermano mayor, que era docente, quedó con las manos completamente mal, la cara como quemado, pues, ¿no? La cara desfigurada, el cabello, todo, o sea. Imagínate, cuando yo lo fui a ver al hospital, él era gordito, pero la cara la tenía así. La cara como que se le había dilatado y parecía la parte posterior de la olla. Estaba completamente quemado. O sea, quemado, negro, completamente quemado, ¿no? Fue bien penoso, ¿no? Prácticamente quedaron discapacitados, ¿no? Ya los dos han fallecido a la fecha, ¿no? Ya no se pudieron reintegrar al trabajo, o sea, prácticamente quedaron inutilizados a partir de esa fecha, ¿no? Irresponsablemente no lo tomé mira, no le dije a nadie. Si esto lo hubiera comentado a mi familia, mi padre y hermano no hubieran ido al comité, ¿cierto? ¿No? Si esto hubiera comentado a mi esposa, o sea, no me hubiese permitido continuar el partido, ¿no? O sea, ahí fui demasiado egoísta, ¿no? O sea, solo vi lo que a mí me parecía, que con mi padre, pues, hablábamos de política y partido, pues, todo el día, ¿no? Y era engreído, ¿no? Pero no le dije, pequé en no decirles, porque si le hubiera dicho, definitivamente ellos también hubieran tomado sus precauciones y de repente no ir al partido, de repente guardarse ese día al menos, ¿no? Pero yo en forma irresponsable, y eso es algo que me culpo permanentemente, no les comuniqué a ellos, ¿no? Yo, sinceramente, compañero, pensaba que Agustín exageraba. Y yo estaba en la mira porque el 2 de enero del siguiente año iba a ser la juramentación. Usted sabe que todas las autoridades electas para ejercer el cargo tienen que juramentar, ¿no? Y el alcalde electo, que era Efraimo, me dijo, señor Espinosa, no venga a juramentar, por favor. Me ha llegado un anónimo de Sendero Luminoso que van a pulverizar la municipalidad si usted juramenta, ¿no? Y no juramenté, no pude juramentar. Recién juramenté 15 días después. Mi ceremonia duró pues minutos, entré, juramenté y salí. O sea, realmente me están siguiendo, me están persiguiendo, pues, ¿no? Ya salí de La Victoria, viví en San Borja, viví en San Juan de Urigancho, o sea, vivía sal de mata, ¿no? Eran unos momentos bien, bien difíciles. Muchos compañeros y familiares me pedían, mi esposa me suplicaba, a pesar que es aprista toda la vida, que yo pida pues un asilo político, ¿no? Porque mi cabeza está en juego, ¿no? Que me vaya a Europa, que me vaya a Norteamérica, ¿no? El mismo Agustín me dijo, ¿no? Yo te hago los papeles, compañero, a ti no te podemos cuidar todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, así pasó el tiempo. 3 años después, el año 92, cayó el presidente Gonzalo,
y empezó la declive pues, de Sendero, ¿no? Pero esos momentos muy, muy, muy difíciles, ¿eh? O sea, apagones, bombazos, a los compañeros los mataban todos los días. No había día que no matasen al alcalde de tal sitio, al gerente de tal sitio, al trabajador de tal sitio. Navidad y Año Nuevo no se celebraba por años en el Perú, porque había apagones. 11 de la noche un bombazo de una torre y se acabó Lima, ¿no? Eran momentos harto difíciles, ¿no? Se dicen como 25.000 muertos, ¿no? Yo creo que han sido muchos más. Ser aprista en esos tiempos era complicado para todos, ¿no? Estábamos sesionando en una asamblea ordinaria, normal, como hay en cualquier comité del partido, y pasaban y te acribillaban o te metían un bombazo y no sabías en qué momento. No tenía una vida propia, ¿no? Muchas veces yo vivía sin mi familia, ¿no? Porque entendía que estar con la familia era exponerla, ¿no? O sea, prácticamente mi esposa dio a luz y vivía con mi hija, y yo la veía ver pues de vez en cuando, ¿no? Me cuentan después, el mismo Jorge Castillo, me dice que la inteligencia de Sendero pues era inteligencia, ¿no? O sea, era brutal, ¿no? O sea, te estudiaban al extremo, ¿no? No te mataban porque no estabas en la lista para que te maten, no más. No era que no tenían ni oportunidad, ni medio, ni necesidad, así ellos lo podían hacer. Será también, compañero, porque nos portamos bien, ¿no? Éramos, digamos, representamos a la sociedad, hacíamos justicia social, le hicimos el año 87 integral del Cerro Alpino, le pusimos agua y desagüe a 20.000 familias. Ahora último, yo era gerente de Banco Materiales, en el Cerro San Cosme plantamos 5.000 árboles, hicimos el colegio, el comedor popular Víctor Ola y la Torre en la punta del cerro, hicimos un estadio, o sea, hicimos obras sociales también, ¿no? O sea, tranquilamente nos han podido matar, tranquilamente, ¿no? Yo creo que después de, o sea, ese tiempo, más que por Víctor Espinosa, era por el cargo que tenía, que era candidato a teniente de EPRA, ¿no? Están en otra cosa, pues eran desquiciados, ¿no? O sea, les habían lavado la mente, pues, definitivamente, ¿no? O sea, están dispuestos a todo por conseguir sus objetivos, ¿no? O sea, eran realmente desquiciados, ¿no? Odete Rodríguez viene de Cabana, ¿no? La provincia se llama Payasca, pero él no es de Cabana, él es de Payasca, y distrito también se llama Payasca. Se vino pues estudiante universitario, estudió a la universidad, pero nos contaba mucho su historia, ¿no? Antes de ser universitario trabajó en la mina de carbón, y esa mina de carbón lo hacen a pulmón. Así que era muy universitario, era muy despierto, ¿no? Llegó acá y se incorporó al APRA de inmediato. Su padre era también aprista, sus hermanos todos son apristas. Él es payasquino, ¿no? Entró a San Marcos y se hizo dirigente universitario de la Universidad de San Marcos, de la FEP, Federación de Estudiantes. Toda una noticia en los diarios, no es como ahora que las federaciones universitarias no tienen sentido, tenía mucho valor este tipo de federaciones estudiantiles. Ahí se hizo muy conocido y muy querido por Aya de la Torre, ¿no? Y siempre se pegó a Aya. Se pegó a Aya y entonces Aya lo ponía como rector de la Universidad Popular González Prada. Durante muchos años fue rector de la Universidad González Prada. Era separado, después se lo juntaron. Yo fui secretario de Cultura y rector de la Universidad Popular, que ya lo juntaron. Pero en tiempo de Orestes eran dos cargos separados. Un cargo importante era el rector de la Universidad Popular González Prada, ¿no? Y hasta llegó a ser decano por varias veces de Economía, en la Facultad de Economía. De ahí pasó a ser vicerrector de Barbieri y después fue rector de la Universidad Federico Villarreal. Y cuando fue rector vino las elecciones. Primero él no quiso ser constituyente.
la consigna de los compañeros que solamente voten por Haya. Y los votos de Haya hacían que los demás también triunfen, porque con 10 votos podían ganar. Pero ahí se veía, porque tenía que, el que acompaña a Haya tenía que ser un desleal, porque decían que no voy a hacer campaña, no quiero que voten por mí, y saco votos, ¿cómo es esto? ¿No? Y Oreste declinó el puesto 7, con toda seguridad que hubiese sido de la constitución de Víctor Raúl, ¿no? Él se enfrentaba y se acercaba. Parece que cuando fue ministro de Trabajo, se fue en el sur de Ayacucho, había un grupo de senderos muy conocido, yo no acuerdo el nombre ahora, y él se enfrentó a los líderes, le dijo, ¿qué cosa ustedes están haciendo? Y entonces parece que lo marcaron a él, porque era se enfrentaba directamente cara a cara con los sindicalistas de Sendero, y el 23 de septiembre lo matan. Era un día sábado. Todos los sábados en Surco hay un local de la PIP, que también iban varios PIP a jugar fútbol con nosotros, ¿sabes? Y uno de ellos era encargado de inteligencia, de Sendero, pero nadie advirtió nada, ¿no? Era muy en secreto. Entonces, se fueron a jugar fútbol, ese día varios no fuimos, porque había elecciones en la Universidad San Martín, también trabajábamos nosotros. Estábamos en plena campaña para elegir decano, no sé qué. Entonces, acabó el fulbito, se tomaba algunas gaseosas, se conversaba, se comía algo, y saliendo del fulbito a 2 o 3 cuadras nomás, le hicieron una emboscada, pues. Lo emboscaron y ¡pam! No dejaron pasar carros en una calle chica, 4 o 5 carros, pero se fueron después, y atrás y adelante tiraron unas bombas que salía bastante humo con esas bombas, ¿no? Cortina de humo, llamaban, verdadera cortina de humo. El carro de atrás ya no vio ya nada, cómo lo acribillaron Oreste. Los de adelante tampoco, porque además adelante no había nadie, solo ellos, ¿no? Lo atracaron y sin abrir puertas, nada, de frente lo ametrallaron, ¿no? Y por la ventana le tiraron una bomba incendiaria de esas que hacen cortina de humo, le pusieron y le quemaron los testículos, todo, ¿no? Entonces, eso fue más o menos a mediodía, pues, a la 1, así de... Entonces, ya todo el Perú se enteró, pues, de inmediato, ¿no? Han matado al ex ministro de Trabajo, al ex rector de la Universidad de Rodríguez, ¿no? Nosotros con su señora, que recién fuimos a esa hora, nos fuimos, pues, al Casimiro Ulloa, donde estaba su cadáver ahí. Y su hijo también estaba muerto, ¿no? Le había caído una bala. Como te repito, lo trágico, lo que más me impresionó a mí, es ver cómo Orestes le puso la mano a su hijo en la cabeza para protegerlo, y se lo dio al pecho, y ahí lo balearon a la mano de Orestes, y perforó la mano de Orestes y el cráneo de Oscar Rodríguez se llamaba el hijo, un chico muy inteligente, ¿no? La gente al comienzo pues hacían varias teorías quién lo había matado, ¿no? Pero después se investigó claramente, en tiempo de Fujimori, pues en su primer gobierno, y salió la foto, todo lo que mataron a Oreste Rodríguez. A mí me mandaron a la morgue, pues, a que yo vea el cadáver, ¿no? Eso fue muy trágico. Como 5 noches no dormí yo. Veía cadáveres, veía anfiteatros muertos, me ponía a disecar y me impresionó mucho a mí. Después me dijeron, ¿para qué entraste? Porque todo el mundo dijo, no, dije yo. Ni siquiera me escogimos yo solo me dije, yo quiero entrar porque yo conozco anatomía. En ese momento no pensé en la otra parte humana, ¿no? Porque todos los demás tenían dudas, no es que no querían, solo preferían no entrar, ¿no? Su cara estaba totalmente desfigurada y su cuerpo, la parte del testículo. Entonces yo sí lo reconocí que era él, que prácticamente estaba encima de su hijo cuando los terroristas se fueron. O sea, hasta sus últimos suspiros ha sido proteger a su hijo.
no estaba tan masacrado. Oreste lo protegió primero con su mano y después con su cuerpo, para que no se queme todo. Así muerto lo protegió. Exactamente, pero te calculo porque había terminado medicina, exactamente había salido egresado de medicina. 7 años de estudio, comenzó muy jovencito, suponte que 19 más 7, 26, 27 años tendría Oscar Rodríguez. Carota, porque su madre es japonesa. Y ahora tenía mucha afición por damas orientales, ¿no? Yo lo quería mucho. Acá venía a la tienda, estaba tan escaso el arroz que mi madre tenía, no sé, hacía milagros, parece que ocultaba un poco el mercadería y decía, señora, 1 kilito de azúcar, y le daba su kilo de azúcar al ministro. El ministro y compraba en bodega. Y hacía ceviche de atún, Oreste Rodríguez, acá en mi casa. Mire. Es el padrino de Úrsula, premonitorio, porque la más política de mis hijas es Úrsula. Era muy amigo mío, pues en Villarreal, ¿no? Y desde que yo era estudiante de Villarreal, él era ya profesor en Villarreal, recién iniciaba su cátedra, ¿no? Y también era profesor estudiante de San Marcos. Él estudió en San Marcos Economía. También estudió educación, ¿no? Un apoteósico. Yo he visto entierros geniales, ¿no? El de Haya, pues el de Haya es incomparable. El de Haya fue desde Alfonso Ugarte hasta Trujillo prácticamente. Es el entierro más largo que he visto y más duradero, una semana entera duró, ¿no? En Chimbote, en Casma, en cada sitio, le hacían sus homenajes, todo. Desde Lima, salió en Lima la gente que no lo quería que salga de Alfonso Ugarte, ¿no? Y después el de Alan, pues, que tú lo has visto, ¿no? En tercer lugar yo pondría el entierro de Oreste Rodríguez. En tercer lugar por la cantidad de gente y por la emoción de toda la gente, ¿no? Esta es la foto, la foto casi se puede decir oficial, de un momento también para nosotros histórico, que es parte de la docencia aprista, de mantenernos que nos caló y nos enmarcó a muchos compañeros, verdaderos compañeros, que hasta hoy tenemos esta como imagen de docencia aprista. Esta imagen fue horas después de que en esta casa donde estoy, que era su vivienda, su casa, y que la había dado para labores sociales. Estamos hablando ahorita en el tercer nivel de la avenida Ribagüero 460. Esta vivienda en ese año, en el año 89, desde el año 85, se convirtió en una casa del pueblo. O sea, ella misma lo designó de esa manera y donde se hacían actividades sociales. Acá funcionaba un comedor popular, acá se realizaban actividades políticas de su sector, en ese tiempo el sector 30, Carlos Manuel López. Acá mismo también había un área que era destinada a la juventud, para la JAP. Teníamos importante ocurrencia y fue atacado 3 veces. Es una de ellas, en una madrugada, atentan contra la vivienda y destrozan todo el balcón, destrozan la fachada, se desgarra de las ventanas y las puertas de fierro que tenían, y un murete que se ve en ese lugar también cayó, ¿no? Entonces, y ella como respuesta ante sus armas eran esas, ¿no? En un brazo, en una mano, la bandera de su partido, y en la otra mano la acción que tuvo, ¿no? Con una tiza sacó la pizarra que había estado en el suelo por la bomba que había caído, la levantó con el compañero Funes, recuerdo, que está ahí a su lado, y con puño y letra ella escribió, ¿no? No tememos a los cobardes, aprista, ten orgullo de tu gran partido, ¿no? Y dibujó la palabra, el símbolo de la palabra APRA, ¿no? Está fechado, inclusive en la parte posterior ella misma escribe los datos de que
de ese momento, ¿no? Ujú. Los datos de ese momento, donde dice atentado que sufrió el local del sector 30 Carlos Manuel Cox por manos criminales. Sucedió el día 3 de febrero. Esto fue en el año 88 a las 5:30 de la mañana. El símbolo de lo que fue la respuesta de la democracia en ese momento y de un partido que le decía no al terrorismo. Burbujeaba el tema, la subversión, el terrorismo, que era pues el Cerro del Agustino. Habían células que realizaban actividades y acciones, ¿no? Y muchas de ellas esas actividades se remarcaron acá en el distrito, tratando de crear el terror ante la población, ante la ciudadanía, ante el gobierno, pero que no pudieron avanzar, pero sí, era muy difícil, había temores, yo viví no solamente este hecho, viví varios momentos complicados, ¿no? Como te comentaba, este local había sido atentado 3 veces, y en una de ellas, en el segundo atentado, dejaron un petardo en la puerta en plena sesión política. Felizmente, un compañero percibió el olor a pólvora y atinó a pedir a que todos ingresaran. Nosotros que estábamos como a 3 cuadras, muy joven, escuchamos la detonación y bueno, lo primero que pensamos era, ¿dónde fue? ¿Fue de repente un banco? ¿Fue en un local del Ejecutivo? De repente, ¿o fue en la casa del partido aprista? Entonces, y fuimos corriendo y en realidad encontramos toda una polvareda, encontramos preguntando, ¿no? Por la gente, por los amigos, compañeros, cómo estaban. Felizmente no ocurrió más que el susto, el estruendo que había ocasionado, creó muchos problemas auditivos, pero así era, ¿no? Los momentos también difíciles que se vivían en el Agustino. Ese fue uno de los momentos más desgarradores para mí, para mi familia. Fue un 10 de octubre, aproximadamente a las 8 de la noche, donde estando en pleno proceso electoral, como te decía, municipal, nuestro candidato era el doctor Irineo Rivera, y mi madre estaba como candidata a primera regidora. Ella, obviamente, era una de las trabajadoras, luchadoras, y que estaba en ese momento, coordinaba, y ella se daba, o sea, ella tan dinámica, que no solamente ella se encargaba de las labores políticas, hacía sus labores políticas, sino también ayudaba a mi padre en que mi padre era químico farmacéutico, ¿no? No sé, justo acá te traje una foto de ella en pleno, para que lo veas, que también te lo pongo pasar. Así me la pasas. En plenas labores, claro. Ella también, que era, también tenía estudios técnicos, porque ella era enfermera de profesión, había trabajado en el hospital militar, y esa relación con mi padre como químico farmacéutico también relacionado al tema de salud, los había unido en algún momento, y mi padre formó esta botica, ¿no? En el cual una farmacia que ellos cumplió hace aproximadamente unos 10 años, 12 años, 50 años, ¿no? De funcionamiento. Y ella también se daba el lujo de hacer actividades ahí, de apoyarlo en su trabajo. Y habían quedado a las 8:30 salir a preparar, salir a hacer labor política, ¿no? Las pegatinas, el trabajo político para la campaña, ¿no? del partido ahí en el distrito del Agustino para la alcaldía. Y ella había coordinado justamente ese día para hacer el famoso sopa de menudencia, ¿no? Que era la sopa que reconfortaba y que era el reconstituyente para todos los que trabajaban en la noche durante las labores políticas. Y en ese momento ella estaba en la farmacia, estaba trabajando. Y a mi padre, yo recientemente, bueno, tenía ya, estaba ahí al frente,
en la casa de mi esposa, que tenía de casado recién 1 año, y recuerdo mucho los balazos percutados, el sonido de percusión de balas, y la que no estaba ya, estábamos adecuados, adaptados, y sabíamos el sonido de las percusiones de un arma. Yo dije, estos son balazos, pero cuando salgo vi, porque yo vivía al frente, vi que la gente salía corriendo de la farmacia de mi padre. Y recorrí asustado y cada vez que daba un paso hacia el lugar, realmente me sentía con más temor y más miedo de pensar lo peor. Ingresé a un ambiente lleno de humo, con olor a pólvora, no había nadie, no había gente, y ver ese cuadro que hasta ahora no se me olvida, ver a mi padre tratando de sostener a mi madre, sostenerle la vida y preguntándose por qué a ella, ¿no? Eso para mí es hasta ahora un cuadro que no lo puedo olvidar, y con ayuda de ellos se acercaron algunos vecinos también. Teníamos nuestro carro, mi padre tenía un carro, la subimos con ayuda de algunos vecinos, amigos, al auto, y fuimos al centro de asistencia más pronto, que en este caso era, consideramos que era el Hipólito Unanue. A mitad del camino, aproximadamente unas 8 cuadras o 10 cuadras, la llanta del carro, no podíamos avanzar con mucha comodidad porque estaba baja. O sea, estos fascinerosos también habían hincado, probablemente habían desinflado la llanta, habían utilizado, no sé, al final nunca supe qué, porque solamente cambiaron la llanta, pero nunca supe qué fue lo que pasó, pero la llanta estaba desinflada. Pero así con todo llegamos al hospital, donde desgraciadamente solamente pudieron certificar su deceso, donde al final confirmaron que 6 balazos truncaron su vida, y entró pues ese proceso del viaje en polvo a las estrellas. Mi padre estaba muy, muy adolorido, como familia, mis hermanas, mi hermano, somos 5 hermanos. En realidad quedamos hasta ahora, ¿no? Que siempre mantenemos su memoria, que tenemos acá creado, a partir de ese momento nos comprometimos y creamos la Asociación Civil María Elena de Huapaya. Tengo el honor también de reconocer que hay 2 comedores populares que llevan su nombre. Hay uno en el Cerro del Agustino y otro en el sector de Santa Anita, donde la conocían y reconocían su labor. Sectores políticos crearon uno en Comas también con el nombre María Elías de Huapaya. Y han habido otros reconocimientos importantes, por ejemplo, como el que el Día de la Mujer Aprista es el 10 de octubre, creado por la Secretaría General de la Mujer del Partido Aprista Peruano. Ha habido reconocimientos también de parte en el Congreso, en la San Miguel Grau, donde el compañero Jorge del Castillo también le dio un homenaje, así como el compañero William Grandezú, que le otorgó una medalla post-conmemorativa, también por ser una mujer de gran valor. Bueno, en realidad, mi padre, muy poco a nosotros, los hijos, porque, bueno, de todos mis hermanos, yo he sido el que he estado más inmiscuido en política, muy poco me quiso que me meta en la política, porque, bueno, tú sabes, en la juventud, la dinámica y todo, además yo muy joven había tenido, inicié con mi familia, conocí a mi esposa muy joven, tenía los estudios universitarios, y mi padre lo que me exigía y me pedía que me abocara mucho era que quería que termine mi carrera lo más pronto posible, que me desarrolle profesionalmente o técnicamente, ¿no? Pero uno como joven, ¿no? Con la dinámica que uno tenía, me jalaba también el tema político.
Y entonces mi padre muy poco como me integraba, yo me escapaba más bien y utilizaba cualquier pretexto para participar en la juventud aprista, ¿no? En ese momento estaba la juventud aprista, entonces hacía una que otra actividad, pero es cierto, quitaba tiempo, ¿no? Quitaba tiempo porque uno tenía también deberes universitarios, una carrera un poco que también extenuante, como es la arquitectura, pero igual me gustaba y así como me gustaba, entonces muy poco me trataba de inmiscuir, ¿no? Me pedía que no asuma ningún cargo directivo, dirigencial, ¿no? Yo quería asumir, pero un poco que me lo impedía. Entonces, entonces muy poco, pero sí me contaba anécdotas o me contaba algunas historias, por ejemplo, que había tenido en el sur, porque mi papá era del sur, de la zona de un pueblito que se llama Santa Cruz de Flores, a 1 hora de Lima, camino a Aspitia, el Balcón del Cielo, y él me contaba algunas anécdotas, porque en ese sector, en el sector de Mala, Bujama, Santo Pérez Flores, también llegaba Víctor Raúl, muchas veces perseguido. Entonces me contó muchas anécdotas de cómo defendían, ¿no? a Víctor Raúl todo en ese sector. De repente el hecho de tratar desde inclusive desde la misma Comisión de la Verdad y Reconciliación, como que también trataron como de despercudir algún tipo de responsabilidad directa sobre los hechos sanguinarios que había tomado Sendero, en este caso, con mayor hincapié, lo digo, pero el MRTA también, ¿no? Pero más que todo fue Sendero que tomó una posición sanguinaria, inhumana, de atacar inclusive a jóvenes, adolescentes, niños, mujeres, ¿no? Atentando contra el género, y que la comisión trató de amenguarlo buscando algún tipo también de relevancia con la actitud impuesta por las Fuerzas Armadas, que era al final fue una respuesta ante tal ímpetu sanguinario que tuvo Sendero. Y de la misma manera también ha habido algún tipo de organizaciones, creación de espacios y de museos, ONGs, que han tratado de despercudir esa imagen de sangre de Sendero Luminoso. Sí se ha percibido, inclusive se ha percibido tanto que, por ejemplo, las organizaciones le daban bastante relevancia a algún tipo de ayudas económicas, cosa que a nosotros, por ejemplo, que no nos interesó, pero que sin embargo han sido mínimos para las familias que lucharon por la democracia. Y sin embargo a ellos, a los realmente los culpables, les han dotado en los temas económicos de altas sumas de dinero. Y ONGs que han defendido a capa y espada la posición y la situación de estos sanguinarios. ¿Qué le podríamos decir a lo de Sendero? Y decirle, bueno, aquí estamos nosotros, aquí sigue el Partido Aprista, aquí sigue la democracia, aquí flamea la bandera de la paz. Y eso lo vamos a cuidar como lo cuidaron esos mártires. La justicia y la libertad, paso a paso los valientes por la justicia, sangre y valor, soldados de la presa sacrosanta, queremos luchar hasta vencer, hasta morir, lucha sacrosanta de justicia, lucha por la santa libertad, hasta vencer, hasta morir, por la gran revolución, todos los apristas a luchar hasta vencer, hasta morir, por la gran revolución.
paso a los caídos por la justicia y la libertad. Paso a paso a los valientes que derramaron sangre y valor. Soldados de la plaza cruzada, juremos luchar hasta vencer, hasta morir. Lucha sacrosanta de justicia, lucha por la santa libertad hasta vencer. Por la gran revolución, todos los apristas a luchar hasta vencer. Por la santa igualdad, todos los apristas a luchar hasta vencer.